Vivir en comunidad también implica observar al otro. Muchas veces dentro de nuestras familias no observamos de todos nuestros adultos mayores, o cuando lo hacemos con una mirada bastante crítica o juzgona, ¿no? Para con ellos. Por eso queremos hablar del bienestar, de la felicidad, de la alegría cuando los observamos, y esta situación de no querer que estén todo el tiempo con el humor o con el ánimo que nosotros deseamos, porque son personas y van a tener el ánimo que quieran. De esto vamos a estar hablando con el doctor Diego Bernardini, a quien le agradecemos muchísimo venir. Ya es un amigo de la casa. También hoy trajimos muchos amigos de la casa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, Paula. Gracias por la invitación. Bueno, cuando te propusimos este tema, te parece un tema quizás liviano o sencillo, pero realmente es un tema muy profundo y que se tiene que hablar en familia, ¿no? Porque pareciera que la felicidad tiene una etapa de vencimiento, una fecha de vencimiento, y en determinada edad se te terminó esa alegría o la felicidad y ahora empieza una situación compleja, pero esto no es así. No, y además uno lo escucha tan seguido y con una carga emocional tan fuerte que se convierte en un aspiracional. Y todos sabemos que los aspiracionales a veces resultan en frustración porque es muy difícil encontrarlo. Yo recuerdo un paciente al cual una vez le pregunté qué era la felicidad para él y me lo sintetizó muy rápida y finamente. Me dijo, es acupuntura, como diciendo, es algo que te toca cada tanto. Por eso me parece muy buena la idea que vos mencionaste de bienestar, que son dos palabras. Bienestar, que es más amplio, es más amigable, es menos, como te digo, es menos carga, porque parecería ser que si no estás feliz, si no estás contento, si no estás saltando, sos un tonto o la estás pasando mal. Y no nos olvidemos que el bienestar, y si se quiere parte de la felicidad o como tal, es una emoción como todas las que conforman la personalidad humana. Tener objetivos, tener un horizonte, proyectos, ¿eso es parte de lograr este bienestar? Sí, la búsqueda creo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Milan Kundera dijo que la felicidad, por llamarlo así ya que estamos hablando de esto, son las ganas de repetir. Entonces me parece que todos podemos perfectamente identificar qué nos gusta y qué nos gustaría seguir repitiendo. Y hay un punto muy interesante que vos mencionaste, que son esas etiquetas sociales. Parecería ser que a medida que nos hacemos mayores y de repente nos ponen la etiqueta de jubilado o de abuelo o de viejita o de viejito, como se dice ahora, nos cancelan para otros aspectos. Y vos fíjate, nosotros vamos a llegar a esas edades, o las personas que hoy están llegando a esas edades o las están viviendo, son personas que ya saben lo que les gusta, que ya han experimentado y tienen no solo esa experiencia, ese bagaje de vida, sino que tienen libertad y tiempo para elegir. Entonces es cuando más opciones tenés dentro de ese menú que te impone la vida, ¿no? Ahora, ¿hay algo físico, hay algo químico que nos pasa cuando vamos creciendo con la pérdida del deseo, con la pérdida de las ganas? ¿O es solamente emocional? No, es emocional, porque, a ver, lo que se pierde llegado el caso o son las oportunidades o disminuye la frecuencia. Pero no se pierde el deseo, no se pierden las ganas. Quizás cambian también los tiempos, porque hay un enlentecimiento, hay una pérdida, si se quiere, también de fuerza, una pérdida de coordinación, de flexibilidad, que no se puede decir que es en todas las personas, pero claro, físicamente empiezan a aparecer más limitantes. Pero cognitivamente y emocionalmente es al revés, porque ya sabemos qué queremos, ya sabemos qué nos gusta. Hay investigaciones muy interesantes que hablan de que hay cierta, como veníamos diciendo, cierta lentitud en tomar decisiones, pero son decisiones más acertadas, más asertivas, como se dice ahora. Entonces, esto es interesante. Una cosa o una limitante es la fuerza, la posibilidad, y otra cosa es el deseo. En el deseo no hay pérdida, se mantiene prácticamente hasta el último día. ¿Qué nos pasa a nosotros como familiares cuando vemos a nuestra mamá o vemos a nuestra abuela en una situación quizás pasiva y la identificamos como, bueno, la verdad es que, no sé, está como demasiado quieta, no se mueve mucho, no tiene ganas de hacer nada? Hay como una mirada juzgona, pero también una mirada de protección de la familia, como diciendo, está teniendo un cambio muy abrupto. ¿Cómo se aborda esa situación? Mira, esa mirada compasiva, como vos decís, es bastante correcta, es humana y es lo que corresponde. Lo que a veces, y ahí está el fino límite, es cuando empezamos a decidir por el otro, considerando lo que supuestamente para nosotros es mejor que ellos. Una cuestión es estar triste, estar angustiado,
a medida que nos hacemos mayores hay mayor frecuencia de duelos, de pérdidas, pequeños duelos, pequeñas pérdidas, pero que están allí presentes y que hay que respetarlas. La palabra duelo viene de dolor, lo tenemos durante toda la vida, porque en toda la vida, a lo largo del curso de vida hemos tenido pérdidas, y por supuesto en las personas mayores esto probablemente ocurra con mayor frecuencia. Cada persona mayor, que es muy diferente a las otras porque lo que lo caracteriza es la diferencia, lo va a expresar de distintas maneras. Otra cosa es la depresión, y ahí hay un tema médico o clínico que es muy importante. No todo, y vamos a ponerlo en estos términos, no todo viejito o viejita que está triste está deprimido. Una cosa es la tristeza, otra cosa es la depresión, y uno puede estimular, puede buscar, puede consultar con un profesional, pero lo que vos decías, no está bien juzgar, no está bien decidir por el otro. Muchas veces hay una autodiscriminación también, ¿no? Esa persona siente que llegó a una edad en la que, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Sí, y hay un punto. Sí, y tiene que ser respetado. O sea, no todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, de salir, de cantar, de bailar, de relacionarse. A ver, uno lo que tiene que hacer es claramente tomar nota de eso, ofrecer, acompañar, contener, escuchar. Fíjate que son cosas que tienen que ver con las emociones y pocas veces se hace. Pero también tiene que, en esa comprensión, entender que hay personas que están bien así, ¿no? Yo recuerdo otro paciente que me decía, mira, cuando tenía la posibilidad de viajar a Europa, iba a los museos, iba a los teatros. Me dice, yo la verdad lo único que quiero, si viajo, es estar en un café, leer, ver la vida pasar. Y uno dice, ¿y por qué no? Entonces hay que respetar esos cambios, esas transformaciones. En la vida hay una secuencia de ritos de paso, ¿no? Cuando entramos a la escuela primaria, cuando la gente se casa, cuando nace el primer hijo. Pero fíjate que los ritos de paso de esa segunda mitad de la vida están como ocultados, están como tapados. Nos hacemos los tontos y miramos para otros lados. Y es, como muchas veces hemos dicho, va a ser la etapa más larga que muy probablemente nos toque vivir a todos nosotros. Los 60, los 70, los 80. Entonces, me parece que tenemos que empezar a aceptar esos ritos de paso con todo lo bueno y con todo lo malo, porque además tienen que ver con nuestra transformación y crecimiento personal, que debería ir, como iniciamos la charla, orientada a ese bienestar. Y un punto de alerta, Diego, ¿podría ser el corte de vínculos? Que esa persona no quiera ni siquiera vincularse con su familia. Digo, una cosa es tener tranquilidad y querer tus tiempos, y otra cosa es intentar cortar las conexiones, ¿no? Sí, en general hay que prestarle atención a una mirada integral. Donde están los vínculos, hay una figura que hoy es todo un desafío en el cuidado y la atención de los mayores, que es la soledad indeseada, que es esa persona que, sin desearlo, se quedó sola. Porque falleció su pareja, porque se separó, porque sus hijos se fueron fuera de la ciudad, porque los vecinos cambiaron. A esa persona hay que estar atento. Y estos cambios suele responder a esos vínculos, como bien decís. Y también hay otros aspectos que tienen que ver quizás con un abandono, con una pérdida de peso por falta de cocina o falta de alimentación. O sea, con determinados aspectos que uno empieza al famoso 2 más 2 son 4, ¿no? Empezar a sumar y decir, bueno, aquí pasa algo. Pero también reconociendo que solitarios hemos conocido todos en nuestras vidas, y esas personas seguramente envejecerán de manera solitaria y tiene que ser respetado. Hay un momento en donde, bueno, o por lo menos nosotros yo tengo 43 y en mi grupo entre 40 y 50, mis padres ya no están, pero bueno, hay adultos mayores en mi familia, pero los adultos mayores en la familia, por lo general en las conversaciones de entre 40 y 50, la palabra es, las conversaciones se volvieron un poco lúgubres, ¿no? La necrológica está siempre. Y lo tomo como en chiste, aunque es muy doloroso, pero ¿por qué lo tomo como en chiste? Porque cada vez la iniciación de conversación con ¿sabés quién falleció o sabés quién se fue? Es más cotidiana. Por eso en mi grupo decimos se vinieron las conversaciones necrológicas, pero esto suele pasar. Y es raro que lo tomemos con tanta naturalidad, digo, porque ese adulto mayor lo empezó a tomar con naturalidad. Y es raro que nosotros como familia lo tomemos con naturalidad. ¿Cómo lo tenemos que abordar? ¿Tenemos que cortar esa conversación y decir, no quiero que me hablen más de los fallecidos en el barrio? ¿O no? ¿O lo tenemos que abordar porque en realidad la muerte está un poco cada vez más cerca? A ver, la muerte es parte de la vida. Es la única certeza, y como dice un amigo, además de pagar la tarjeta de crédito a fin de mes. Pero es la única certeza que tenemos, nadie vivió para contarla. Y me parece que una
característica de la cultura occidental es que hemos dejado de lado como que no lo queremos la muerte. hablar, ¿no? No lo queremos hablar. Hay personas que no pueden ni siquiera hablarlo ni mencionarlo, y vuelvo a esto, debe ser respetado. Pero yo creo que en la medida en que corramos ese telón, que lo aceptemos, que entendamos que forma parte de la vida, y además, claro, a los 40, a los 50, ya empezás a tener pérdidas desde este punto de vista, ¿no? De fallecimientos que hay, y me parece bien que hay que hablarlo. Lo que no hay que hacer es, cuando esa persona mayor toca el tema y lo empieza a hablar, es decirle, ay, no empecemos con estas pavadas, hablemos de otras cosas. Ese es el punto, y creo que nos pone enfrente una posible pérdida a nosotros como familiares, y creo que nos cuesta a nosotros hablar del tema, no a ellos. Exactamente. En general, las personas mayores están muy preparadas, más que nosotros, como bien dijiste, para afrontar ese momento. Lo que no tenemos que hacer es subestimar, es quitarle importancia. Hay que escuchar, hay que abrazar. Si hay que llorar, lloramos con ellos. Si ellos empiezan a llorar, no hay que sentirse incómodo. A veces una mirada, un abrazo, una contención de ese tipo es mucho más efectiva que esto que decimos. Hablemos de cosas importantes, o papá, no te hagas problema por esto. No, no es un problema, pero es una situación que claramente lo está afectando, lo está interpelando. Y nos damos cuenta, obviamente, si esa es la única charla, que no estás charlando demasiado con tu familiar, ¿no? Porque en una charla, digo, siempre hay otros temas. Quizás si te comenta solamente eso es porque solamente hablaste 5 minutos con ese adulto mayor. Porque si no, la verdad es que en charlas se atraviesan diferentes puntos, ¿no? Con lo cual, ¿cuánto influye la charla, la conversación con ese adulto mayor? ¿De hijos, de nietos? Es muy importante. Y yo creo que lo que hay que hacer es abrir esos espacios, abrir esa posibilidad de escucha, no interrumpirlos, no juzgarlos, pero por sobre todas las cosas, pensar también cómo nos gustaría a nosotros el día de mañana. Que nos escuchen, que nos presten atención, y no en esas mesas que uno a veces ve, inclusive las ve en las películas muy representadas, donde el viejito o la viejita está en el fondo, como se suele decir, para que no joda, para aislado, que no hable, ¿no? claro, Claro. aislado. Y me parece que lo que tenemos que hacer es integrarlo, porque ese señor o esa señora que está en el fondo de la mesa, vamos a ser nosotros el día de mañana. Entonces me parece que ahí está el punto interesante, por lo menos para los que hemos vivido, como a mí me tocó vivir, la clásica mesa italiana-española con abuelos, abuelas. Aparte, con el griterío está complicado muchas veces. Pero se ponen en audífono, como hace mi suegra, y pueden hablar y escuchar perfectamente. Ahí está. Porque claro, con el paso del tiempo va cambiando lo físico, pero uno se puede ir ayornando, puede ir avanzando también y estar presente, como dice el doctor Bernardini, en esas mesas. Gracias. Paula, muchísimas gracias, Diego, por haber venido. Gracias.